te contratan, no te pueden pagar lo que cobras, les prestas para pagar la nómina porque en algún momento no les alcanzaba y te invitan a invertir. Esas son todas las razones para no invertir, o sea, porque obviamente la empresa no está funcionando. ¿Por qué invertiste? Ya llevaba como 2 años en el negocio y saqué un doble troque, en ese momento valía como 300 millones o 400 millones de pesos, que era bastante plata, y debía pues, todo el carro. Estaba pagándolo con la plática que generaba el camión, pagamos el camión. Un viernes me acuerdo en la noche, ya durmiendo, 11 de la noche, timbra el celular. Ay, me estrellé. El conductor. Y fue pérdida total. O sea, él sí no dudó ni un instante, porque fue con una volqueta que estaba sin luces y el carro, o sea, él no se mató porque no. De milagro. Y sentado yo recuerdo en el borde de la cama, inclusive cuestioné al mismo Dios, o sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué conmigo? Estamos empezando y se me salían las lágrimas pensando en lo que iba a hacer. ¿Cuál fue el punto detonante de crecimiento de esa empresa? ¿Qué hiciste para llevarla de 20 colaboradores a 1,300? Trabajaba uno durante 2-3 días, los otros descansaban y se estaban rotando. Entonces pagaba 4, pero tenía un solo empleado diario. Tal cual. Y entonces los problemas que eso genera, ¿no? Al final de cuentas, si son muy buenos, pues si son capaces de mantener el negocio bien, pero empieza a generarte problemas, no responden los WhatsApp, se demoran los pedidos, no son capaces de sacar las cosas. Entonces, claro, eso es lo que genera la impotencia de uno saber que está pagando por un trabajo, que está brindando las garantías para que la gente lo haga, y pues la gente está pagando de esa forma. Siempre me ha gustado la tierra. ¿Por qué crees que es un buen negocio? Como se dice en la jerga empresarial, hoy eres una mujer de $12 millones al año. ¿Cómo pasa uno del campo, literalmente, con un papá que era profesor y que tú misma me dijiste ahorita tras bambalinas de inicios bastante humildes a esto? ¿Eso es cierto? ¿Cómo es eso? A ver, nárrame esa historia así como rapidito. Bueno, pues fui criada en un pueblo llamado Puente Nacional Santander. Vivíamos a las afueras, en el área rural del pueblo. Mi padre fue profesor del colegio, el profesor Malagón, muy conocido en el sector, pero pues obviamente es un salario para 5 hijos. No alcanzaba mucho. Mi madre, pues obviamente en el hogar, y inicia como ese proceso de aprendizaje en el colegio. Comencé a ganar mis recursos haciendo trabajos a los compañeros, las planchas de dibujo, y creo que ahí comenzó esa sensación de decir, puedo adquirir algo que mi padre no me puede dar, lo puedo adquirir. Hacía rifas de pollos. Entonces hacía un pollo y mi mamá me lo preparaba y iba y lo rifaba en el pollo asado. Sí, hacía todo, hacía el cartoncito, lo dividía en fichas, lo vendía a mis compañeros y yo después llevaba el producto vendido o rifado, y comenzó a generar como esas ganas de adquirir algo para comprar algo que a mí me gustara. De ahí nació ya ese proceso. Posteriormente pues salgo del colegio, mi padre dice, pues ya no puedo más, hasta aquí pude hacer lo que podía hacer como padre, porque económicamente no tenían mucha esperanza en mí. Salí a la ciudad. En la ciudad pues está llena de retos, y dentro de esos retos hubo algo que de pronto va al caso, y es, bueno, me enamoro, consigo un novio, me embarazo y digo, wow, defraudé a mi familia, las esperanzas, las ilusiones de pronto de que yo hiciera algo, y eso me dio fuerzas para decir, por este hijo tengo que hacer muchas cosas, y es donde empiezo a valorar cada uno de los pasos que la vida me dando a nivel laboral, a entregarme con el alma, a ir más adelante de lo que me pedían, sino definitivamente comprometerme con mi trabajo, a ir adelante de mis jefes, y es donde logro ascensos muy rápidos y obviamente empiezo a consolidarme como empresaria. Déjame una preguntita rápida. El tema del hijo, ¿fue antes de la universidad, durante la universidad, después de la universidad? Fue a los 19. Antes de la universidad. Sí, claro, la universidad comenzó a los 30. No, ya era grande. Espérate, pero no, espere, ¿cómo así? O sea, tú llegas a la ciudad y a los 19 años quedas embarazada y sientes, decepcioné a mi familia. Sí, eso fue un fuerte para mí. Ya no fui la persona que mi papá como profesor, que me imagino que tenía aspiraciones de graduarte de la universidad, tienes que ser mejor que yo también soy hijo de profesor. ¿Sentiste que eso se fue al piso? Sí, y hubo algo que ya no lo veo mal, pero sí hubo de pronto esa soledad, porque aquí en los pueblos se viven del que dirán, y para ellos fue decepcionante a nivel familiar, y bueno, en fin, entonces hubo soledad, mucha soledad en ese proceso de embarazo, en ese proceso de saber cómo lo voy a tener, dónde va a vivir. Entonces ahí hubo una parte muy muy fuerte que me marcó la vida, y es lo que realmente me ha hecho valorar muchas cosas. Usted vende pescado más barato de lo que yo lo compro. Pues entonces mejor véndamelo. Claro. Y yo miro qué hago con ese pescado, con esos mariscos, y nace la idea de la cevichería, que de hecho ese era el nombre y fue muy ganador porque era convertir un genérico en una marca. Una cevichería es una cevichería, pero esta no solo es una cevichería que se llama La Cevichería. ¿Y qué pasó ahí? Sí, fue de hecho muy particular. Creo que lo que acabas de decir, esa búsqueda del nombre nos terminó jugando a favor,
se convirtió en un lugar muy, digamos que muy fácil para todo el mundo, muy claro con lo que vendíamos, no ibas a poder encontrar o buscar otra cosa distinta, ibas a buscar a comer ceviche. Y fue, digamos, que el primer ejercicio en este mundo de los restaurantes en el que yo me metí, que para nosotros fue obviamente una locura. 25, 26 años, un restaurante muy diferente a lo que había en la ciudad. Creo que muchos lo dicen y pues lo comparto. Fue en una época, 2012, en la que en Bucaramanga todavía no estaba pasando nada con el tema gastronómico, y poder abrir eso empezó a generar un cambio en la cultura y en el consumo de la gente muy importante, que empezó a hacer que la dinámica de la gastronomía empezara a coger rumbo en la ciudad. ¿Cómo le llamarías todo eso? ¿Qué aprendizaje le sacas al hecho de que tengo un negocio que empezó bien, llegó la competencia, me empieza a dinamitar por debajo durísimo, y yo lo que hago es reaccionar a eso, convertir lo que tengo, que también pudiste cerrarlo, Sí. o pudiste seguir insistiendo hasta que te destruyeran financieramente y que eras endeudado y te sacaran del juego, que al final era lo que iba a pasar, pero decidiste transformarlo? ¿Qué aprendizaje le sacas a eso? ¿Cómo le llamas tú a eso? ¿Y de qué parte de ti viene esa idea? Porque es que no es natural que el emprendedor haga esto y diga, bueno, ya no me están comprando los micrófonos, entonces ahora hagamos un concierto, porque ya no me compran el micrófono, pero lo que tengo son micrófonos. Yo noto también que no te fijas en lo que no tienes, sino que empiezas a trabajar con lo que sí tienes. Pues si usted vende pescado más barato, pues tú véndame el pescado a mí, yo miro qué hago. Sí, no, yo inclusive siempre pienso en eso, no podría decir, mira, esto lo hago porque yo pienso de esta forma, simplemente son reacciones. De hecho, en ese momento, una de las cosas que me decían es, siga con el estudio de arquitectura. Al Era final, lo más usted obvio. claro, es lo más obvio, usted es arquitecto, a la gente le gustó, porque de hecho, uno de los primeros ejercicios que yo hice en términos de diseño fue esa tienda de pescados y mariscos. Pues siga con el tema de arquitectura, gradúese, monte su estudio de arquitectura y empiece a trabajar. Pero yo siento que es ese reto que se le genera a uno cuando uno ve que le están tratando de bloquear por todo lado, que yo no sé si eso sea algo que lleve las personas por dentro o si uno lo desarrolla, pero era ese reto de decir como no me voy a dejar, no me voy a dejar. Y creo que eso es una de las formas de uno poder ir trascendiendo en el tiempo. No me voy a dejar, dificultades se nos van a presentar siempre y de mil formas. En ese momento fue esa, pero después han venido otras. Llevo 12 años, 13 años en esto y se me han presentado 1001 dificultades, y pues la única forma de uno poder seguir creciendo y seguir adelante es encontrarle las salidas. Y creo que una de las cosas que me caracterizan es que es muy curioso, porque yo tiendo a ser un poquito acelerado para montar cosas y estar metido, pero cuando se me vienen los problemas encima, como que me sereno. Ok, de esa habilidad de cambiar de ritmo. Me permite como pensar muy bien y decir, bueno, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Cuéntame esa historia fascinante en la que estás en la universidad, tienes jornada de estudio en la mañana, queda libre la tarde, quieres hacer algo, no te quieres emplear, por lo menos no por fuera, en cualquier parte, te metes a trabajar con tu hermano que hace una empresa y le dice, mano, usted tiene el tema de los camiones, está como descuidado y ahí como que pasaba algo con los conductores y te metiste en ese negocio, y lo que yo entendí es que no hiciste cuentas para meterte, te metiste a ver qué salía de ahí, y eso llevó una cosa a la otra, pero me pareció fascinante la historia. Arranquemos Sí, ahí. hagamos un zoom. Ahí había una oportunidad porque, digamos, esos negocios anexos que aparecen, de pronto no es el negocio principal y él lo tenía como, venga, es un servicio que me presta. Mi Un hermano, servicio que se prestaba el mismo. Exacto, un servicio que me presta. Él siempre ha sido muy dado a seamos independientes. O sea, hermano, yo traté de montar restaurantes. Yo le decía, venga, a mí me gusta la comida. Yo soy muy creativo, entonces me gusta mucho cocinar. Ponga negocios que la plata trabaje para usted, hermano. Decía él, negocios que la plata traje para No usted. se meta en cosas que lo esclavicen. Usted se imagina un domingo usted atendiendo, pues porque hay que comprar las cosas desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Finalmente sí puede ganar plata, pero lo esclaviza. Claro, O sea, ese no es el modelo de negocio que usted se da en la no. cabeza. Era una vaina que genera Claro. plata sin trabajar. Y ahí es que metido. los ganaderos son así, ¿no? Sí. Porque el famoso dicho de Diomedes, ¿no? Bueno, es yo bebiendo y las vacas pariendo, bueno, Sí. algo así. Entonces, empiezo yo a ver una oportunidad porque él no la quería. Él no quería, estaba muy... este negocio es bastante difícil con el tema de los conductores y hay que aprender a manejarlos, a estar pendiente de que las cuentas estén claras para no decir nada más. Entonces me meto ahí, empiezo ser a elegante. aprender porque la primera vez que llegué, venga, no, que cambiaban el rodillo, que cambiaban no sé qué, y eran millones, porque los repuestos de los carros diésel son muy caros. Entonces le dije, no, venga, hagamos estos cambios, busquemos una oportunidad. Me dijo, pero yo no me quiero meter en eso. Entonces yo le dije, bueno, listo, hagamos una sociedad y arranquemos. Y apareció la oportunidad de meterme no en el negocio del ganadero, sino en el negocio del refrigerado, que en ese momento es un negocio especializado, que no todo el mundo se mete,
porque tiene dos motores. Tú tienes un motor arriba y un motor abajo. Sí. Entonces son dos problemas, no es solo uno. Pero déjame darle luz a eso. Tu hermano está en el negocio de la ganadería Sí, y utilizaba camiones propios para transportar su producto, Sí. su ganado. Y eso era un mierdero, porque tenía un Mierdero. montón de desafíos, porque era un negocio totalmente distinto a lo que él hacía, Totalmente distinto. pero era un mal necesario. era un mal necesario. Entonces él dice, Cristian, haga usted esa vaina. Usted empieza a hacerlo y se da cuenta que esa vaina rentable no es. No es. Pero tiene una base. Tengo camiones, tengo un primer cliente que es mi hermano. Si le hago esto a los camiones, puedo entrar a un mundo que probablemente es más rentable. Me decías, le pusiste Furgón. furgón, refrigeración. Exacto. Y entonces ahí se abre un abanico a otro tipo de clientes. A otro tipo de clientes. ¿Quiénes? Como En ese momento era Campollo, porque digamos que ellos estaban creciendo. Entonces tenían Bogotá, Medellín y Valledupar. y tú dices, yo le presto ese servicio. Yo le presté servicio. Había que ir creciendo con ellos. Claro. Que fue interesante porque no era que eran una mega empresa, sino, venga, yo necesito algo. Necesito un carro. Ah, bueno, ármelo. Y ahí va uno creciendo con ellos. Hoy en día esa empresa se llama Cargill, que la compró hace como unos 7, 8 años, o 5 o 6 años. Ya la absorbió una multinacional porque ya crearon una infraestructura que podían vender a una empresa más grande. Y ahí fuimos creciendo en ese ambiente, lejos del negocio de la familia. Te embarazas a los 19, empiezas a trabajar donde te dieron trabajo, Sí. empiezas a crecer ahí. Sí. Entiendo que entras por alguna razón al área financiera, administrativa y contable. Dices, voy a estudiar esto. Al final, porque pues es lo que estoy haciendo. Te metes a los 30 años, ya tenías tu bebé que tenía como 10, 11 años Sí. y nace la bebé, Sí. que hoy es una señorita de veintitantos años, ¿no? Ajá. Te metes a tu carrera, ¿de acuerdo? El tema de la empresa. Dices, esa empresa de seguridad, yo la compré. ¿Por qué la compraste? ¿Quién te la vendió? O sea, ¿cómo le venden a una empresa de seguridad? No entiendo eso. Bueno, inicialmente mi proyecto era empresa como financiera, es decir, yo ya tenía equipos de trabajo, varias contabilidades. Cuando ya me independicé, obviamente ya tenía muchísimos muy buenos clientes. El nivel y estatus que yo tenía, pues era clientes de los honorarios realmente considerables para los tamaños de la empresa y para el servicio que yo les estaba ofreciendo. De repente alguien me refiere a un cliente y me dice, mira, hay una empresa interesada en tus servicios, y pues yo ese día, en esos entonces, mantenía demasiado ocupada, agenda llena. Este señor me esperó hasta las 8 de la noche, ya todos los de esa empresa o de esa oficina se habían ido, él me esperó, logré hablar con él y pues me dijo, no, es que tengo una empresa que compré hace X días, muy pequeña, tiene esto. Yo dije, no te puedo ayudar, realmente yo manejo empresas muy grandes, los honorarios realmente son costosos y no me los vas a poder pagar. Fue tanta la insistencia y pues llegamos a una negociación muy corta de horarios y tan así que dije, bueno, listo, yo misma te voy a atender. Cuando yo no estaba atendiendo casi la gran mayoría de clientes en ese momento, porque siempre he tenido la capacidad de enseñar y delegar. Y empecé a asesorarlos y pues llega un punto en que pues era una empresa muy pequeña en ese entonces. Entonces los veía como corticos y a veces me decían que si había posibilidad de que yo les prestara para la nómina, que estaban en aprietos, que ya se cerraba la nómina, y pues yo les hacía algunos préstamos y terminé prestándoles dinero porque a mí nunca me pagaron los honorarios, porque no había. En una de esas discusiones de pronto de socios, él tiene una discusión con su socio y me llama y me dice, venga, ¿por qué no inviertes en esto? Y yo, empresa de seguridad, bueno, decidí, realmente me pidió 40 millones, eso fue la cifra, estaba hablando de que en dólares es Hoy, $10,000. $10,000. Contextualicemos esto. Te contratan. No te pueden pagar lo que cobras. Pero además de eso, prestas tú el servicio cuando podías hacerlo con un equipo. O sea, eso es Sí. totalmente contrario a toda Sí, tu no política sé. laboral. Por último dices, bueno, me pagan el 30%, pongo a uno de mis asistentes. Pero no, en definitiva tú dijiste, no, o sea, lo voy a atender yo. No te están pagando. Les prestas para pagar la nómina porque en algún momento no No era cansado. les alcanzaba y te invitan a invertir. Eso son todas las razones para no invertir. O sea, porque obviamente la empresa no está funcionando, no era una mina de oro. Entonces, ¿por qué invertiste? No, creo que fue intuición. Primero trabajé, acepté como por el deseo de ayudar y un reto personal, porque yo decía, ¿cómo tengo la capacidad de manejar empresas de un cierto nivel, trascender financieramente, a organizar cupos para inversiones grandes? ¿Cómo no voy a ser capaz de organizar esta empresa para que realmente los pueda apoyar a nivel financiero? Y era como el reto más personal que hacia el cliente. Fue difícil, no fue sencillo, y sencillamente dije, no, pues sí, yo te ayudo, pero más lo hice como por ayudar que por ser socia de la empresa. O sea, dije, venga, sí, claro, yo les puedo ayudar, pero Si no me pagan y ahora también les voy a poner plata. sí, Vamos a ayudar más todavía. fue por ahí, sí. El negocio de los camiones, antes de saltar a la palma, Sí, ¿le ha sacado lágrimas? muchas. Muchas porque primero no era mi background, no crecí en eso. Son negocios que requieren de conocimiento técnico, requieren de manejo de personal, requieren de trasnochar,
requieren de estoy aquí varado, mándeme una grúa. Lo que te contaba ayer de accidentes, que ayer me puse a pensar hablando los dos. Ese fue uno. Pero cuéntalo. Pero, por ejemplo, una vez iba un tráiler, una mula con un tráiler, y eso se llama una quinta rueda, lo que llevan las mulas atrás. ¿Ustedes han visto donde engancha el tráiler? Ahí. Y hay algo que encaja. Y este palito se soltó. Y el tráiler siguió derecho en una curva. Casi se mata el man. Otro milagro, ¿no? Yo siempre estoy hablando de los milagros. Y ayer te contaba que empezamos, llevaba como 1 año y medio pagando un carro. No, era nuevo, pero ya llevaba como 2 años en el negocio. Y saqué un doble troque, en ese momento valía como 300 millones o 400 millones de pesos, que era bastante plata. Y debía pues, todo el carro. Estaba pagándolo con la plática que generaba el camión, pagamos el camión. Un viernes, me acuerdo en la noche, ya durmiendo, 11 de la noche, timbra el celular. Ay, me estrellé. El conductor. El conductor. Y fue pérdida. O sea, él sí no dudó ni un instante, porque fue con una volqueta que estaba sin luces y el carro, o sea, él no se mató porque no. Milagro. De milagro. Y sentado, yo recuerdo en el borde de la cama y decirle a Caro, inclusive cuestioné al mismo Dios, o sea, pero ¿qué pasó? O sea, ¿por qué conmigo? Estamos empezando y se me salían las lágrimas pensando en lo que iba a hacer, en lo que iba a tener que hacer para resolver el problema. Afortunadamente, Caro se voltea y me dice, pues ahorita no vas a poder hacer nada. Hay 2 opciones, o no duermes o duermes y mañana miramos a ver qué hacemos. Decidí dormir y te contaba también que milagro tras milagro ahí apareció la forma de poder suplir ese dinero y retomar hasta que el seguro me pagara el carro y bueno, y seguir adelante. Y muchas cosas así, muchas experiencias que nadie le enseña a uno en la universidad. ¿Sabes qué yo aprendí en la universidad? Que la contabilidad y los recursos humanos y todo esto se va aprendiendo en el camino, pero hay ciertas bases que se le meten a uno en el corazón y que le van a servir como herramientas para poder solucionar. Ejemplo. A mí me gustan mucho los números y hay un examen contable que es fácil. Haga un balance y los balances tienen que cuadrar activos más activos es igual a pasivo más patrimonio. Y yo hacía eso en 5 minutos. A mí me cuadraba todo el balance. Y hoy en día, para mí es fácil leer un balance, para mí es fácil entenderlo. Y eso me hace que pueda tomar decisiones más rápido. Eso me hace que pueda decir este negocio no es igual de rentable al otro. Y yo creo que esas herramientas le abren a uno la mente en la universidad, porque siempre cuando tú tienes que depender de alguien que te diga si está bien o mal, pues te juegas una ruleta rusa ahí, porque dependiendo de la perspectiva de esa persona, tú vas a tomar decisiones y debería ser de acuerdo a tu perspectiva. Es decir, ¿no necesito asesores? Sí necesito asesores, pero que me complementen, no que hagan lo que yo debo hacer. No que te reemplacen. Exactamente. Esa empresa empieza a crecer. En ese momento me dices, tenían 20 colaboradores, compraste, entiendo que eventualmente adquiriste la empresa por completo o algo pasó. Hoy tienen 1.300 colaboradores esta compañía, genera más de $10 millones y aunque eres estudiante de nuestros programas y tengo las cifras, pues tampoco me dan las cifras exactas. El que quiera más cifras, vete a la Cámara de Comercio y averigüe o venga y nos pregunta aquí directamente. ¿Qué sientes tú que fue el detonante, el punto de inflexión que hizo crecer esa compañía, especialmente hacerles una esa, porque podríamos hacer ejercicio con todas, pero en esa, ¿cuál fue el punto detonante de crecimiento de esa empresa? ¿Qué hiciste para llevarla de 20 colaboradores a 1.300? Pensar en grande y como siempre tener un punto referente de alguna compañía que se pareciera para uno empezar como a generar ese ejemplo. Pero había un reto muy importante y es que cómo una empresa tan pequeña, poco conocida, iba a poder llegar a adquirir un cliente, cómo ese cliente iba a tener la confianza de contratar. Exacto. Entonces ahí ya venía detrás mío, pues obviamente, como la economía que yo ya traía a raíz de la parte financiera, porque pues yo ya era contadora, revisora fiscal de algunas empresas, entonces yo ya tenía una solvencia, un estatus, vehículo, o sea, lo primero que hice fue comprarle una patrulla, ponerle colores, empezar a generar algo. Y la primera estrategia y la oportunidad que me dio un amigo fue, hey, te voy a dar la oportunidad, pero es un conjunto de este nivel, no sé cómo los vas a convencer. Y me senté a decir, ¿cómo? ¿Qué doy diferente? ¿Qué hago diferente para que me contrate? Y entonces salió la vulnerabilidad del vigilante, los mal pagos que de pronto en el sector en ese entonces se conocían. Y armé una estrategia de tal manera que les iba
a dar unos salarios VIP, o sea, salarios que en el sector no había. Entonces, si los convenzo a los vigilantes y convenzo al consejo en ese entonces, pues obviamente me van a dar el contrato. Si no tenía otra herramienta, no tenía experiencia, no tenía una sede, no tenía una trayectoria, fuera de todo, pues era una mujer. Pero no comprendo cómo influencia el pago de tu empleado versus que te den el contrato. Pues porque entonces les digo que la parte más importante de la seguridad es ese personal humano, el que está poniendo la cara de frente, es quien los cuida, y que si ese personaje está contento, está bien pago, pues va a tener una calidad de servicio realmente acorde a lo que pasó fue el... O sea, tú me dices a mí como dueño del conjunto residencial de condominio, venga, mis colaboradores están muy bien pagos y por eso van a trabajar mejor Exacto. para usted. Sí, en ese entonces. Y eso se convierte en un argumento de venta Sí, para que la gente diga. Sí, eso fue lo único que encontré como a la mano, pero siempre pensando como en el sentimiento hacia esas personas con las que iba a empezar a trabajar. Y haces énfasis en algo ya por segunda vez, yo lo noto. Y es que tú dices, el sector es machista, pues en el sentido de que siempre ha sido liderado por hombres. Sí. Pues no podría ser de otra manera. Es como hay sectores que son muy femeninos, o sea, pues porque las mujeres siempre han estado ahí. Entonces tú entras y entras a ese desafío. Estos tipos son con formación de manejo de armas y todo, entonces uno pensaría, ignorantemente, que puede ser un poquito hasta más hostiles, más otro perfil, ¿no? Más serios. Tú no tienes ni idea de seguridad ni nada. Se le suma a que eres mujer y ellos dirán, como es una mujer, no va a liderar a nosotros. Sí. Y tú dices, yo me doy cuenta que a las bravas no me los voy a ganar. Entonces me toca tocar a mi colaborador y los que más voy a contratar por un lado que nadie los ha tocado, pues porque le puedo ofrecer algo que un hombre no le puedo ofrecer. Sí. Buen trato, Sí, valorarlos. esa es la clave, buen trato. Hay dos historias que me contaste ahorita y quiero que las cuentes porque me parecen muy chistosas, que son no sé cuál es la palabra elegante para decir esto, pero yo soy así como escueto y jetirrajado, de dos ocasiones en que dos colaboradores estaban robando en los restaurantes. Una que recuerdo que me diste que era en un container, en un food truck, no sé, algo así. Ah, sí, en Medellín. Y la otra de este personaje que te lo reporta una socia, otra persona que te dice que estoy comprando su restaurante, pero tan raro que le pago a otro lado. Porque Sí, eso sí. es parte de la dinámica de tener muchas empresas, es eso, esos puntos ciegos. ¿Qué Sí. pasó ahí? Sí, entre más grande sea el negocio, más aristas empiezan a aparecer para tratar de cubrir y de solucionar. Nosotros tuvimos la experiencia de tener unos puntos abiertos en Medellín de Chicken Box de la marca, tuvimos 4. Y bueno, después de varias situaciones en pandemia y demás, yo terminé dejando unas cocinas ocultas allá y curiosamente una conocida de un socio le escribe, oye, deliciosa la comida, todo está espectacular, pero se me hizo raro que tuve que consignar un Nequi. ¿Cómo así que un Nequi? Nosotros tenemos las cuentas de la empresa. Entonces, yo empecé a hacer pedidos como si fuera un cliente, buscaba direcciones por Google Maps de Medellín y trataba de pedirlas. Y efectivamente me empecé a dar cuenta que le estaban pidiendo al Nequi. Entonces, pues, identifiqué a la persona, ya sabía cómo era y bueno, chao. Y empecé a tomar acciones de cómo poníamos mensajes automatizados de decir, hola, bienvenido a Chicken Box. No se pueden hacer transacciones a cuentas distintas a las oficiales, ponerlo en redes sociales, etc. Para internacionalizar la conversación, a todos que están escuchando, Nequi es una pasarela de pago como muy formal, muy persona a persona prácticamente, y todo el mundo tiene, pero no... Nequi es tu número de celular. Sí, Nequi es tu número de celular, pero el restaurante tenía sus cuentas bancarias y Claro. un lugar donde hacer su transacción. Entonces lo que entiendo que estaba pasando es que el tipo que atendía los domicilios, el delivery, decía, sí, pague esta cuenta y era su cuenta, Era la cuenta personal tal pero cual. la comida salía de tu restaurante. Exactamente. O sea, de una rentabilidad del tipo brutal. Se ganaba el 100% del producto. Claro. Y tú solamente perdías. él está en el mejor negocio, no pagaba arriendo, no pagaba servicios, le pagaban por trabajar, Claro. sacaba la Le pagaban comida. para sacar rentabilidad. ¿Y calculaste cuánta plata se fue por ese hueco o no? En ese momento yo creo, logramos identificarlo rápido, creo que no fue mucho, pero y pasa por cosas de la vida. Yo siempre he dicho que, y el dicho es muy cierto, ¿no? Más rápido cae un mentiroso que un cojo. Empiezan a pasar circunstancias, mira eso, o sea, una persona conocida llama a hacer un pedido en otra ciudad y por cosas de la vida se le hace raro, porque le hubiera podido parecer natural. Se le hace raro que toque consignar una cuenta distinta a la empresa y generar alarma, si no nos hubiéramos dado cuenta. Entonces, esa fue una y la otra fue llego yo a ese mismo punto. Esos contenedores quedaban dentro de eran cocinas ocultas, quedaban dentro de un lavadero de carros. Llegué yo a lavar mi carro y mientras estaba en el carro,
mirando, ellos no sabían que yo había Mirando llegado a tu Medellín, negocio. mirando el negocio. Ellos no sabían que yo había llegado a Medellín. Entonces miraba y no alcanzaba a ver muy bien dentro de la cocina, pero solo veía una persona y se me hacía muy raro. ¿Cuántos deberían haber? 4. Ok. Se me hacía muy raro y yo decía, pero ¿cómo saca todo? Y yo lo miraba desde ahí, pero yo no me podía bajar tampoco del carro porque estaba la máquina lavando. Entonces ya cuando terminé me bajé y yo le dije, yo, ¿con quién está? ¿Qué más? Uy, jefe, ¿cómo está? Yo, ¿qué pasó? No, ya vienen, qué pena. Es que preciso, el hijo no sé qué y el otro. Pero es que Los otros tendría- 3 no estaban, Claro, había uno. uno había solo. 3 que casualmente no estaban. Cuando me di cuenta, lo que tenía era una mafia completa. Trabajaba uno durante 2, 3 días, los otros descansaban y se estaban rotando. Entonces yo no me pagaba daba cuenta. 4, pero tenía Yo- un solo empleado diario. Tal cual. Y entonces los problemas que eso genera, ¿no? Al final de cuentas, si son muy buenos, pues si son capaces de mantener el negocio bien, pero empieza a generarte problemas, no responden los WhatsApp, se demoran los pedidos, no son capaces de sacar las cosas. Entonces, claro, eso es lo que genera la impotencia de uno saber que está pagando por un trabajo, que está brindando las garantías para que la gente lo haga y pues la gente está pagando de esa forma. Entonces, fueron dos situaciones muy difíciles. Ahí tomé una decisión muy dura. Pero creo que hoy me quitó mucho peso encima y les dije, présteme, literal, présteme las llaves, apagué el computador, lo que había ahí, puse un mensaje predeterminado en WhatsApp de que no íbamos a atender, apagué las estufas, todo lo que había, saqué a la persona, eché llave, esperé que se emplearan los equipos y al otro día tenía un camión guardando todo. para Cerraste el traerme a negocio Bucaramanga. radicalmente. Cerré la operación en Medellín. Siempre me ha gustado la tierra. La tierra, como hablábamos ayer, no la vuelven a hacer. ¿Por qué crees que es un buen negocio? Es un buen negocio porque desde que tengo uso de razón, la tierra nunca se ha depreciado. Nunca. Siempre. O sea, mi papá, por decir algo, alguna tierra compró hace 35 años en 1 millón y hoy vale 60 la hectárea. O sea, se multiplica y el valor de tu capital en vez de crecer, crece, aunque en el momento no te genere el flujo que tú quisieras. Entonces, como los lotes, no sé, me imagino acá en la ciudad hay gente que compró eso regalado y hoy o en Piedecuesta, todas esas hectáreas que se compraron ahí. Entonces, yo busqué, yo dónde invierto esos excedentes. Tengo platica En ahorrada. tierra, ¿Por qué no invertías en más camiones? Porque me parecía que se depreciaban. Entonces yo digo, yo necesito un negocio también de inversión, de crecimiento y yo aquí ellos mismos van creciendo solos. ¿Hago flujo? Hago flujo. De hecho, en la pandemia eso me funcionó perfecto. Porque usted tiene que tener varios frentes para no sufrir. Claro. Y empiezo y aparece esto, monto el negocio ganadero, pero el volumen no era para generar muchos ingresos. Entonces un amigo me dice, venga, yo me metí en este negocio de La Palma, muéstrame los números. Y yo me cogí la cabeza y dije, no hay quien supere estos números. En ese momento no era el mejor momento de La Palma. Sin embargo, era una rentabilidad absurda. Pero lo que pasa es que tiene que esperarse 5 años para empezar a producir. Le dije, bueno, pues es mi ahorro, yo voy a hacer un ahorro. Era el peor momento de La Palma, porque nació una enfermedad que se llama PC. O nació o venía y se desató, que se llama pudrición de cogollo. Y aquí en Puerto Wilches, aquí a hora y media de nosotros, pues se tumbaron 20.000 hectáreas. En la temporada en la que te ibas a En meter. la temporada que yo me iba a El papel decía, esto tiene buenos números. La realidad decía, aquí hay un mierdero, esto está incendiado aquí. Total. ¿Cómo toma uno esa decisión? Porque esa es casi una decisión estúpida. Estúpida y no estúpida, porque hay datos que corroboran que sí es buen negocio, aunque la realidad dice no es el momento, pero también había beneficios. Por ejemplo, una semilla podía llegar a costar 12.000 pesos y en ese momento valía 7.000. Nadie quiere comprarla. Nadie. Entonces me dijo un man, yo tengo una semilla que se la doy, páguemela como quiera, yo no sé qué hacer con eso. Entonces le dije, bueno, yo tengo la tierra. Primero sembré en noviembre, cuando se debe sembrar en abril. Sí, pero ¿de dónde salió la tierra? Yo ya la tenía. Venías comprando tierra yo con los venía ahorros. Yo la compré, sí. Ya, sin saber para qué era. Sí. Simplemente sí. con No, la matemática de... Empecé con el tema del ganado y me puse a echarle números y no estaba conforme. Claro, pero tú compras tierra por la matemática que tu papá te dice y le dice, mijo, eso no se va a depreciar. Exacto. Meta plata ahí. Entonces, Eso. para meterla en un banco, la meto en tierra. Entonces empiezas a hacer un movimiento que no sabes en qué va a terminar. A meterle plata a tierra, y luego aparece esta oportunidad de Palma y tengo tierra, tengo ahorros. En contra de todos los pronósticos. ¿Qué decía papá? Que eso no iba a servir. Ahora, ellos nunca tampoco me desearon nada malo, sino era, venga, o sea, usted va en contra de todo y eso no está bien tampoco. Pero lo que te digo, te la doy fiada, tengo la tierra,
podía hacerlo. Y lo hice en noviembre, cuando se iba a sembrar en abril, por el agua. Noviembre, mucha agua. Y cogí la semilla y arranqué. La sembré. Recuerdo mucho que para cargar la semilla, o sea, eso es una palma como cualquiera, o sea, como las que compran en los viveros. Entonces, la gente le tiene que poner la mano en, digamos que agarrar la palma así. En el pelo, agarrarla en el pelo. Y montarla a un camión y llevarlo. Entonces, como era palma ya grande, porque estaba ya sembrada hace rato, o sea, ya en vivero hace rato, pues ella genera como un marroncito, donde se coge con la mano. Se mancha. Una mancha. Sí. Y llego yo al cultivo y veo 500 o 1000 palmas. No puede ser. PC. Venía el cultivo. Viene enferma la palma y se la cagué. Otra llorada. Claro. Le digo yo a Caro, no, mire, los pronósticos, no sé qué. Afortunadamente, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Busqué un amigo que sabía eso, lo llevé. Me dijo, no sea, pare bolas a eso. Eso es esto. Déjela, que eso es una maleza. Eso crece, la palma es una maleza. Y afortunadamente le creí. Y a los 2 años, en esa tierra de muy buena calidad, empieza a dar fruto. Cuando era a los 5, ¿no? Empieza a los 2. Antes de tiempo. Claro, porque era muy buena tierra. La sostuve bien porque también apareció un amigo que me ayudaba, que era un agrónomo espectacular. Otro milagro. ¿Qué pasa con la cevichería y cuál es el siguiente restaurante que pones? Yo, bueno, logré, digamos que en la dirección que tenía en la cevichería, logramos dejar la cevichería de cabecera, que fue el primer punto. Abrimos un segundo punto en el sur de la ciudad, acá en Bucaramanga, donde tenemos, digamos que toda la empresa. Y llegó un momento en el que empezamos a recibir solicitudes de franquicia. Eso fue una absoluta locura. Nos llamaban literalmente de todas las ciudades del país, porque el producto fue muy innovador, fue muy distinto. Era una barra llena de toppings donde podías armar tu ceviche o una ensalada, porque eso fue lo otro. Empecé a encontrar producto, digamos que alternativo, y podías armar un ceviche o una ensalada a tu gusto y pagar por lo que consumías. Entonces nos empezaron a llamar de varios sitios, y al final con la sociedad fue muy difícil llegar a un acuerdo de cómo hacer el proceso de franquiciar. Entonces, aprovechando que mi esposa es inglesa y que tenía la oportunidad de viajar, o que tengo la oportunidad de viajar muy seguido fuera del país y siempre he sido muy observador, encontré un producto y un mercado muy interesante con el tema de la venta de pollo. Y pues me volteé a mirar y dije, oiga, estamos en Bucaramanga, una ciudad que literalmente es reconocida a nivel nacional por el tema avícola. Tenemos las mejores empresas acá, hay un asadero de pollo en todos los barrios. Pero es muy curioso que un producto que todos consumimos, porque todo el mundo consume, el que está en dieta consume pollo, inclusive el que es muy frecuente encontrar gente que no come carnes rojas, pero pues el pollo es... Pero todo el mundo come pollo. Es muy raro que no coman pollo. Y la gente tiene la sensación de que el pollo es más saludable. Claro. Yo no sé si es verdad, pero la gente piensa eso. Entonces dije, oiga, tenemos que montar un asadero de pollo, pero premium, en donde uno pueda ir a tener una cita con una persona que esté invitando, donde pueda celebrar, porque los asaderos de pollo eran más unos establecimientos que cumplían la función de saciar una necesidad. Tengo hambre, necesito comer rápido pollo y ya. Y era familiar, ¿no? Y era muy pollo familiar. asado, el pollo a la broster, 4 o 5 personas, barato y chao. Exacto, y nosotros lo que hicimos, entonces, bueno, ahí arrancamos, monté un proyecto que se llama Chicken Box, acá en Bucaramanga, que su foco era el pollo asado, pollo rotisserie, pero lo enmarqué también o lo acompañé con los gin and tonics y con el bourbon como whisky. Que obviamente acá el gin and tonic en ese momento hasta ahora estaba entrando. Entonces fue muy particular porque montamos un asadero de pollo con pollo premium, que los acompañantes no eran la papa salada y la arepa, que era lo tradicional que nos comíamos, y que aparte no te lo ibas a pasar con una 2 litros, que era lo que normalmente bebías en un asadero, sí, sino que podías pedir gin and tonics, podías pedir bourbon y empezar como a generar cultura. En ese momento, y para enrolarme un poquito con la pregunta que me hacías, fui y le presenté a mis socios de la cevichería. Siempre he tratado de ser como muy respetuoso con la sociedad y fui y les dije, oigan, tengo este proyecto que acabo de armar, de conceptualizar, creo que esto puede ser muy ganador porque no hay acá en Bucaramanga, de hecho no había en Colombia, fuimos literalmente el primer proyecto en términos o en esta línea, en este modelo de negocio que abrió en Colombia y que dio apertura para muchas marcas de pollo que han salido a nivel nacional muy importantes. Se los presenté y pues aprendiendo un poquito del error que había cometido les dije, pero está a la venta el 49%. O sea, el juego es distinto. Sí. Yo soy dueño del 51 ya de entrada. Les dije, tengo que tenerlo y no es un tema económico, no es un tema de que quiera ganar más. Es un tema de que para poder garantizar que las cosas funcionen, tengo que tener el control. Si no lo tengo, porque ya lo viví con el otro proyecto, pues no sé qué vaya a pasar después y pues necesito tener control. Bueno, en ese momento dijeron que no, que en ese juego no
no entraban. Y pues arranqué a la búsqueda de un equipo de trabajo interdisciplinar que me ayudara a mí a terminar de armar el proyecto. Y arrancamos con eso y ahí es que nace Penthouse Hospitality Group, que es la empresa que nosotros tenemos hoy en día dedicada a todo el tema de restauración. Yo pienso que la habilidad para manejar el tiempo es la habilidad que tenemos para enseñar y de pronto quitar ese egoísmo de que yo lo sé todo y nadie más lo sé todo, y esa inseguridad de que si yo le enseño a alguien, entonces me va a quitar ese espacio. Eso se me ha caracterizado no solamente en la organización, sino en la vida financiera e inclusive en la vida laboral. Y es, ven, te enseño todas las habilidades que yo tengo, ven, te enseño a que lo hagas hasta mejor que yo para que quedes bien. Y si quedas bien, pues todos salimos adelante, y en esa medida es que pues enseño tan claro que pues ya después no tengo nada que hacer. Y eso me pasa en todo. Yo soy revisora fiscal, digamos, de uno de los, no te voy a decir nombres por obviamente privacidad de mis clientes, Está bien. pero puedo decirte que soy revisora fiscal de uno de los colegios más grandes del país. Te puedo decir que soy revisora fiscal de empresas de mensajería muy grandes en el país, de nombres absolutamente reconocidos, de empresas de transporte. Soy revisora fiscal de una empresa de vigilancia, que es algo que... ¿Ellos tienen como tu competencia? Yo soy revisora fiscal de mi competencia. Y ellos saben que tú eres su competencia. Claro, por eso me escogieron. Y ya con ellos llevo desde el 2015, y es una transparencia y es una confianza absoluta y es una ética absoluta donde yo aporto y ellos me aportan a mí, pero allá sus negocios, los míos, no conozco ni siquiera los nombres de sus clientes, porque yo trasciendo en otras etapas, en otras partes de la organización que les ayuden a ellos a fortalecerse, pero no me interesa cómo se llaman sus clientes ni voy detrás de eso, sino voy detrás del servir, de hacer amigos, de sentirme, de aprender. Si yo te digo hoy, Cristian, me apareció un negocio, yo creo que es una oportunidad por X, Y, Z variable, pero no sé nada de eso. ¿Tú qué me aconsejarías? Yo te puedo decir que hay dos factores. Uno, siempre el riesgo genera que yo investigue, que yo descubra. Mientras yo me mantengo en un lugar de comodidad, que tengo que saber todo para hacer algo, siempre me voy a quedar con la duda si era bueno o era malo el negocio. Porque yo le he hecho tantos números que digo, es malo, entonces no me meto. Entonces yo digo que arrancar no quiere decir que yo no pueda en algún momento, digo yo, poner el cambio a la reversa. Decir, voy arrancando, lo arranqué, no me salieron las cosas. Reverso. Es mejor eso a quedarme quieto y perderme la oportunidad de tomar una decisión. Entonces en ese momento yo llevaba a un agrónomo y lo empezaba a escuchar. Yo creo que es el momento en donde uno tiene que afinar el oído y buscar varios conceptos. Claro. Cuando yo no sé. Entonces él se paraba y me decía, hagamos esto, abonemos, no sé qué, Y yo le preguntaba al amigo, oiga, no, eso no es así, haga esto. Y le iba a preguntarle, no, haga esto. Ah, bueno, listo, entonces voy a unir y empiezo a hacer esto. Cuando yo me di cuenta, empezó a funcionar el tema, pero yo sigo aprendiendo. Entonces, hoy yo sigo caminando, llevo expertos, analizo exámenes, hoy hago exámenes de suelo, hoy hago exámenes foliares, hemos avanzado muchísimo en el tema de la tecnología, en la agronomía. Colombia es un país que improvisa mucho. O sea, aquí se siembra maíz y... vaya, siembre maíz. ¿Ahí? ¿En dónde? Ahí. No se hacen desagüe, no se hacen planificación de la tierra, no se hacen curvas de nivel, no se hacen planos de levantamiento topográfico. La gente los hace después, cuando ya no se puede hacer nada. Y dice, bueno, entonces no me sirvió el negocio y lo cambio. Pero porque improvisó, no porque el negocio fuera malo. Exacto. Si se pudiera hacer, o sea, no importa la cantidad. Yo digo que hay una cosa que es importante y es tratar de hacerlo con excelencia. O sea, entiéndeme en este sentido, yo no lo hice todo con excelencia, pero quería hacerlo con excelencia. Había la visión. Como que puedo empezar pequeño, pero empiece lo bonito, empiece lo bien. Empiece bien. Sí, creo que aplicaste eso en todo, hasta en los camiones, me imagino que... Sí, claro. Si vamos a competir, compitamos con unos camioncitos. Compitamos con esto, volvámoslo rentable, porque las inversiones son muy grandes para sacar tan poquito dinero. Quiero que me entiendas, no necesariamente hay que ser lo mejor, porque a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Eso es otro dicho. Entonces no me muevo porque tengo que ser lo mejor. Entonces yo tengo que ser la mejor empresa. No, tú puedes llegar a ser la mejor empresa, pero hay que arrancar.
Ok. Es una mejora progresiva. Progresivo. No tengo que empezar hoy con 10 camiones, me hice con Exacto, uno. con Pero uno. empiece bien. Es bien. Pero no se detenga, me gusta eso. 8 marcas, 8 restaurantes, 3 hijos y tu mujer, y vives para contarlo. ¿Cómo diablos se gestiona eso? ¿Cómo no te vuelves loco? ¿Cómo no te has pegado un tiro? Mira que acabas de poner un tema que no habíamos alcanzado a hablar, pero creo que parte fundamental de... Yo no hablo de éxito. Hace poco me lo preguntaban y yo creo que la única forma de medir si voy a tener éxito es después de que no exista. Ahí me van a decir... Acumulado. Sí, claro, cuando ya me muera, otros van a poder determinar si tuve o no tuve éxito. Por el momento estoy evolucionando en muchas cosas. Pero creo que parte fundamental de todo esto es precisamente ella, es la familia. Que termina uno de una u otra manera dándole las bases y la raíz para que las cosas funcionen. Y creo que parte de todo este éxito es la capacidad de poder, uno, dedicarle el tiempo necesario a ellos, porque te lo contaba hoy, para mí es fundamental y hay unas cosas que no reemplazo. Compartir con mis hijos, salir, llevarlos al colegio, acostarlos a dormir y almorzar entre semana con mi esposa. Para mí, digamos que, y los fines de semana inclusive con ellos. Nosotros después del sábado al mediodía somos para todo lado juntos. Si tenemos que ir al restaurante, vamos juntos, comemos, estamos allá, miramos. Entonces creo que es fundamental que, digamos, el apoyo que se genera con una persona al lado. Ella le termina a uno dando la vía para que las cosas funcionen de manera correcta. Y armando un equipo demasiado bueno que te dé esa tranquilidad de poder no estar presencialmente para que las cosas funcionen. Creo que es la única manera y eso fue uno de los temas que yo me propuse desde el inicio, cuando no sabía absolutamente nada de esto. Cuando nací hace 2012, esto no es un restaurante, esto es una empresa cuyo modelo de negocio son los restaurantes. Por lo tanto, yo tengo que armar un equipo para que administre una empresa, no para que administre un restaurante. Eso me parece una genialidad. Tantas empresas, a los empleados que demandan, a la familia que demanda, al esposo que demanda. Sí. ¿Cómo repartes el tiempo? ¿Cómo decides que es importante? ¿Cómo decides qué vas a hacer mañana? Mañana te van a levantar el WhatsApp a preguntas. ¿Cómo decides eso? Bueno, digamos que a nivel corporativo tenemos una estructura muy responsable, muy organizada. Realmente tenemos un equipo excelente donde cada uno ya tiene como una autonomía y sabe los roles que ocupan y los sistemas que ocupan dentro de cada una de las características de sus funciones. Por lo tanto, si algo llega a mí es porque no está funcionando y eso lo tengo claro. Lo que llegue a mí es porque aquí algo está fallando. Si un cliente me llama a mí es porque los pasos hacia abajo algo no está fluyendo y eso no pasa. Entonces, digamos que yo me entero y estoy muy pendiente de la organización a través de los grupos, verifico, apoyo, y si hay que dar un apoyo en el sentido de que veo que algo está como bloqueado, escribo, doy la solución, planteo algo diferente, nos reunimos en grupo con mis directivos principales y damos la solución, pero no es un compromiso con tengo que estar hoy, tengo que estar mañana. Sí me di el lujo, y lo digo acá, me di el lujo yo estoy haciendo el proceso de transformación digital de la compañía, los lideré yo. Nada sencillo porque pues es un mundo bastante fuerte y resulta que tenía lo que pasa, el rechazo al cambio, pero si es que veníamos manejando tal sistema de tal manera, entonces que dije no voy a tocar los equipos, que todo fluya bien para que no se me desordene y lo acepto yo y terminé haciendo la nómina de esa organización 3 meses sola porque quería saber cómo hacerla, quería parametrizarla como era. Ya. Y entonces decía, oiga, y esa señora no tiene a quién pagarle para que haga la nómina. Y yo decía, yo me siento orgullosa de hacer una nómina de ese nivel, ya quisiera alguien hacer una nómina de este tamaño, así que la hago. Y primero me demoré una semana, después me demoré 3 días y ya la delegué y escogí el perfil adecuado, la persona adecuada, estoy feliz, ya reviso, ya el sondeo se dio, solté y ahora se integró el resto del equipo al proceso de la transformación digital a raíz de que obviamente les di el ejemplo de que podíamos, pero venga les enseño y no les complico la vida, es que lo tienen que hacer, no, venga lo hago, lo enseño, lo suelto, ya, digamos que ya superé eso, entonces otra vez desocupada. Entonces ahí va generando, ahorita viene otro proceso que es de transformación digital en la parte operativa, que es toda la digitalización ya de minutas, de órdenes, de recorridos de supervisores, de tiempos. Estoy en ese proceso, lo voy a implementar, otra vez lo acojo yo, no afecto áreas que son muy importantes en la organización y son los que manejan el dinero porque es la distribución y análisis de cada una de las personas a nivel global. Entonces, ¿para qué lo molesto? Venga, primero funciona. ¿Me funcionó? Lo hice. Listo, ahora sí, venga, de a poquitos te voy integrando o integro a alguien más para que ayude a generar el proceso. Entonces, digamos que busco no incomodar para no tener que gritar.
Sí. Porque a veces algo no funciona y uno se pone bravo, comienza a gritar, comienza a estresar a todo el mundo y pues entonces me ocupo, ¿no? Porque el otro se puso bravo, porque el otro comenzó a hacer el trabajo mal. Lo que está quieto, se deja quieto y lo voy enamorando hasta que otra vez los tengo acá. Esa es la idea.